Todos los que lleváis un tiempo escuchando Días Extraños sabéis perfectamente lo importante que es para mí la música. Aparte de mis seres queridos, creo que es lo único en la vida a lo que no podría renunciar en modo alguno. Es lo que ha dado sentido a mi vida, lo que me ha acompañado en los buenos momentos, en los malos, en los regulares. Escucharla es transportarse a otro mundo. Tocarla, aunque sea de forma tan torpe como lo hago yo, es rozar con los dedos lo trascendente. ¿Qué tendrá la música si a fin de cuentas es solo sonido, vibraciones, aire que se mueve? Y sin embargo tiene un poder tremendo. Los ejércitos antiguamente llevaban música porque el poder de esta hacía que hasta el miedo, el más elemental sentido de autoconservación, pasase a un segundo plano. Y en estos años he visto muchas cosas raras, me han contado muchas más, y sin embargo lo único que puedo decir que se parece a la magia, a la verdadera magia, es la música. He visto a criaturas tímidas, insignificantes, con las habilidades sociales de un buzón de correos, transformarse en semidioses cuando tenían un instrumento en la mano. Esto que estáis escuchando de fondo es muy especial. No es una música cualquiera. Se llama Geometría Sagrada, Sacred Geometry, y ya os aviso que las pausas musicales en esta entrevista van a ser bastante más largas de lo habitual porque tenemos que disfrutar y apreciar esta música. Su autora, su compositora e intérprete, Jezabel Martínez, ha tenido la amabilidad de venir hasta nuestro programa para hablarnos de música, de geometría sagrada y de magia. Jezabel Martínez, bienvenida a Días Extraños. Hola Santi, es un gran honor estar aquí en tu programa. Pues has caído en Días Extraños y qué menos que la primera pregunta pues sea una pregunta extraña. Porque Jezabel, ¿tú sueñas con música? Sí. Esa es trampa, porque sabía la respuesta. Sí. De hecho, bueno, eso le suele pasar a muchos artistas. Debe ser como que tienes el canal de la percepción abierto o algo así y captas del inconsciente colectivo o la información debe estar flotando en el universo, pero le ha pasado a científicos, le ha pasado a un montón de artistas y no solo músicos, sino pintores, de todo tipo. Y en mi caso, de hecho, un sueño fue el origen de este disco, porque soñé de madrugada la canción número 2 del disco, ¿sí? Que es el tema de la espiral, que además la espiral es un elemento importantísimo y recurrente, no solo en la geometría sagrada, sino en las representaciones gráficas de esa geometría sagrada que ha hecho el ser humano a lo largo de la historia. Entonces me desperté de madrugada con esta música en la cabeza, además el tema entero, que son 3 minutos y medio más o menos, sonando tal cual, y me tuve que levantar corriendo, copiarlo en partitura, porque en eso soy muy tradicional, copio en partitura así, a lo antiguo. Y en un momento me quedé como un poco descolocada, en plan, era la primera vez que soñaba un tema entero de principio a fin, ¿sabes? Porque siempre, cuando dejas la mente así suelta, ¿no? Y eres creativo, en cualquier momento te viene una idea, un boceto, un esbozo, una inspiración, pero tan completo, tan cerrado, con todas las líneas melódicas, armónicas, toda la instrumentación, es que no tuve que pensar nada, solo copiarlos, ¿sabes? Y me quedé ahí impresionada. Y a partir de ahí fue, no sé, tuve una época de inspiración brutal y fue surgiendo todo este disco, que fue un proceso bastante largo, pero vamos, todo surge a partir, sí, de un sueño. Pues fíjate que mientras me estabas contando esto, me estaba acordando de una entrevista que le hicieron en su día a Raimundo Amador, y decía que él siempre guardaba la guitarra debajo de la cama porque creo que su padre le había dicho que así soñaría con música. En fin, estamos escuchando de fondo tu disco y no es un disco normal, es un disco que tiene un planteamiento, que tiene un sentido y que es un trabajo de experimentación que a mí me ha parecido fascinante. Explícanos un poquito en qué consiste. Bueno, este experimento tiene varias fases y sí, es mucho más que un disco.
Es, por una parte, un experimento con distintas afinaciones, por otra parte, el intento de convertir las matemáticas en música, que eso es, fíjate, así, en el colegio nos enseñan estas asignaturas por separado y nunca se conectan, y es un error enorme. Es que la música es pura matemática, y observando los números se puede encontrar melodías ahí insospechadas. Y me da muchísima rabia, porque yo, como tantos niños en el colegio, le cogí una manía en las matemáticas, y claro, y además me acuerdo yo que éramos niños y decíamos, pero si esto lo puede hacer una calculadora, ¿por qué nos meten aquí? Y eran arduas, pesadas, horribles, y nada, ahí se quedaron en el limbo del odio las matemáticas. Y bueno, este disco tiene ya unos años, yo tenía como 24 años más o menos, cuando cayó en mis manos un libro en el que se hablaba del número áureo, de la relación de las matemáticas en el arte, de la proporción áurea, de cómo los pintores del Renacimiento habían utilizado todas esas proporciones en sus pinturas, esculturas, y claro, de repente dije, pero eso es una maravilla, las matemáticas. Y por otra parte, en el conservatorio, todo el estudio de solfeo, de armonía, y se ve una relación de los números con la música bastante potente. Pero claro, se queda en una especie de teoría pesada, ardua, y no, la relación es fascinante. Y luego ya cuando empiezas a encontrar esa conexión del sonido con el universo, las matemáticas también con el universo, la geometría con el universo, toda esa relación universal que va de eso, lo macrocósmico a lo microcósmico. Luego encontramos esas espirales fantásticas en las galaxias, y las encontramos también en la concha de un molusco, con esa proporción de Fibonacci, que es la misma, ¿sabes? Esos patrones repetitivos en la naturaleza. Y claro, de repente encontré esa relación fantástica entre el arte, la arquitectura, las representaciones del neolítico, del paleolítico, el chamanismo, el uso del sonido en el chamanismo, de los patrones cíclicos para entrar en estados de trance y acceder a estados superiores de conciencia. Y ahora te lo estoy diciendo así, ¿no? Y parece que no tiene nada que ver, pero es que va todo de la mano, está todo relacionado. Y entonces es como una especie de que todos estos elementos fueran instrumentistas de una gran sinfonía cósmica, por decirlo así, de una forma gráfica. Fíjate que yo una de las cosas que digo siempre a todo el mundo que me quiere escuchar es que dos de las cosas más bonitas que se pueden hacer en la vida es aprender a tocar un instrumento y familiarizarse con las matemáticas. Y yo soy de letras puras, rehuí las matemáticas durante años de mi vida, hasta que un día, cosas raras que me pasan a mí, me dio por leer los libros de matemáticas recreativas de Martin Gardner, concretamente un gran divulgador científico norteamericano. Y reenganchándome al tema por ahí, llegué a intuir eso que se ve a través de los números, eso que sabían los pitagóricos en su día, que es que el universo es una máquina perfectamente coherente, perfectamente precisa, como un mecanismo de relojería, y que en el fondo de todo, pues no te voy a decir que exista algo como Dios, pero lo que sea se le parece muchísimo. Y tú en este trabajo has intentado trasladar el mundo de la geometría al mundo de la música, al mundo del sonido. Arduo empeño. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has llevado a cabo? Claro, pues a ver, yo en mi caso, como fue un proceso bastante orgánico, ¿sabes? Un poco como instintivo, por inspiración. Yo veía las ideas
veía colores, veía las imágenes, todo en mi cabeza, entonces de repente sabía que el compás tal, la tonalidad tal y la forma de que iba a estructurar la melodía y la armonía correspondía a tal elemento y así, o sea, fue como un proceso muy instintivo, pero sí que tenemos los distintos compases, el 2x4, 3x4, 4x4, que son compases simples, el 4x4 serían 4 tiempos, entonces ahí ya tienes una representación del cuadrado, 3x4 un triángulo, así luego tienes compases compuestos en los que puedes dividir cada elemento en 3. Entonces, así, ¿sabes? Y luego a nivel melódico, pues tienes las escalas, cada escala en la cultura occidental son 7 sonidos más la octava. Entonces yo he utilizado, pues sí, la escala occidental, he metido en alguna canción algún elemento más chamánico, más indígena, aunque muy sutil. Quería que todo fuera una orquestación fácil de escuchar y muy armónica. Y en un estilo minimalista, de la música minimalista, que para que los oyentes lo sitúen más o menos, pues sería el estilo que hace Philip Glass o Michael Nyman, compositores muy conocidos porque además han compuesto mucha música de cine. Porque además este tipo de música minimalista ayuda muchísimo, apoya muy bien a las imágenes de cine por ese patrón cíclico que tienen, el que consiste en coger una especie de patrón que suele ser breve, melódico rítmico y se va replicando y a la vez desarrollando, pero se genera esa especie de como de hipnosis. Entonces, por ejemplo, así por si queréis ver un ejemplo, en la película Las Horas, la escena inicial es fascinante, es como una hipnosis porque la música es cíclica, es recurrente, se van repitiendo los patrones y las imágenes imitan un poco ese esquema también como cíclico, repetitivo, y no se puede dejar de mirar, es algo fascinante, completamente fascinante. Ya lo creo que sí. Y yo recomendaría también una película que ya tiene sus añitos, una película muy rara, que se llama Koyaanisqatsi. Es rara porque no tiene argumentos, una especie de documental extraño, son solo imágenes en movimiento y música de Philip Glass. Y esa música y esas imágenes nos cuentan una historia. Nos cuentan una historia que tiene mucho que ver con estos días extraños. De hecho, esa película indirectamente es una de las inspiraciones de este podcast. En fin, los que tocamos música, aunque sea tan mal como yo, sabemos que, por ejemplo, cuando tocas algo en tonalidad mayor, pues normalmente suele ser algo pues alegre, suele ser algo que levanta el ánimo, suele ser algo, puede que incluso grandilocuente, mientras que cuando tocas en tonalidad menor suele ser algo triste, más introspectivo, más oscuro. El blues es tonalidad menor en su máxima expresión, probablemente. ¿Por qué crees que la música tiene esta capacidad mágica para inducirnos estados de ánimo? Pues sí, es que todo es vibración, en la música es sonido, el sonido es una onda, una frecuencia y todo es vibración, parte de nuestro cuerpo es agua y el agua reacciona a las ondas de sonido que inciden en ella. Nuestro cerebro está emitiendo ondas continuamente, las ondas, las vibraciones nos rodean todo el tiempo. También se ha demostrado que nuestras emociones son como, también se emiten vibraciones, entonces todo influye en todo, igual que una música te influye a ti un estado de ánimo, a otra persona que la escuche la misma melodía le puede influir un estado distinto, aunque sí que es cierto lo que has dicho, que las tonalidades mayores predisponen como a un estado como más alegre y también, por otra parte, como más superficial. Las tonalidades menores también depende de cómo se utilicen, se pueden utilizar, eso son más melancólicas, también depende del tipo de melodía que hagas, ya te digo, y de la combinación de acordes y demás, pero sí, son más melancólicas, pero también te ayudan a un estado como de profundidad, de conectar contigo mismo y de introspección. Entonces yo en este disco, la grandísima mayoría de las composiciones son en tonalidad menor, y el único que tengo así en tonalidad mayor, que es el 8, el del número pi, ese tiene muchas modulaciones a su relativo menor también.
Hace bastante tiempo, en Milenio 3, hicimos un experimento que fue relativo al tema de la afinación a 432 hercios, que es un asunto que tiene muchas leyendas urbanas también, que se habla mucho en internet sobre si es una afinación capaz de alterar de alguna forma la mente y el espíritu. Y lo cierto es que hicimos algunos experimentos, cogimos canciones muy conocidas, pues yo que sé, el Imagine de John Lennon y cosas así, el Hotel California, creo recordar, y simplemente les cambiamos el pitch, les modificamos 8 hercios, que no es absolutamente nada esa afinación. Y oye, en ese cambio minúsculo en la afinación de esas canciones no era la misma canción. Era la misma canción, pero no te transmitía las mismas cosas, no la escuchabas igual, y a mí me resultó muy impresionante. Este disco tuyo está hecho íntegramente en 432 hercios. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Sí, esto de los 432 hercios, bueno, es controvertido, polémico en el mundo de la música, porque claro, hay, pues, sobre todo por internet, muchísima leyenda urbana, ¿no? Que se acrecenta todavía más en estos días extraños. Y bueno, eso, hay mucha polémica, y a raíz de que se puso de moda, sobre todo en el mundo del New Age y la espiritualidad, pero esta afinación existía ya en el barroco, entonces ha sido como una especie de recuperación. Y yo ya tenía casi terminado todo el disco después de año y pico de composición, y fue cuando empecé a leer sobre la afinación a 432 hercios que empezaba a ponerse bastante de moda. Y dije, ¿por qué no hacemos un experimento? Y volví a regrabar otra vez todo el disco a 432 hercios. Porque lo mejor para cuando quieres escuchar a 432 hercios, lo mejor es escuchar la obra ya compuesta y grabada en esa afinación. Lo que hicisteis vosotros fue un poco chapuza, perdóname, pero claro, ya eran unas composiciones hechas a 440, y lo que hicisteis fue pues cambiar el pitch, cambiar así eso es. Entonces la sensación, a ver, o sea, es un apaño, ¿no? Pero la sensación, si Imagine de John Lennon se hubiera grabado íntegra a 432, hubiera sido distinta. Y antes de hacer todo el disco, yo entonces tenía un dúo de música que hacíamos música celta, y éramos guitarrista y violín, éramos solo dos. Y le comenté en un ensayo a mi compañero, en plan, podíamos hacer un ensayo a 432 hercios a ver qué pasa afinando nuestros instrumentos reales y nosotros sintiendo esa vibración de los instrumentos tan cercana. Y claro, yo venía ahí ya un poco condicionada diciendo todo lo que dicen en internet es que es maravilloso, que es la afinación relacionada con la resonancia Schumann, que te sincroniza con la Tierra, en fin, había como un montón de teorías que encajaban más o menos entre sí, un poco forzadamente. y bueno, el chico este dijo, venga, vale, vamos a ver qué pasa. Y fue muy curioso lo que ocurrió, fue que nos entró a los 15 minutos un terrible dolor de cabeza a los dos. No me digas. Una cosa rarísima, o sea, esto de los 432 hercios venía con muy buenas críticas de que era maravilloso para la salud, bla, 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 y al revés nos sentó fatal, no sé si era por falta de costumbre, total que volvimos a la afinación estándar de 440, y claro, yo ya me quedé con la mosca tras la oreja, en plan, ¿habrá sido un hecho puntual? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasará? Y entonces lo que dije es, esto hay que experimentarlo, entonces por eso mi disco es un experimento, que las personas que lo adquieren y que lo escuchen lo sientan, lo escuchen, cada tema está todo afinado a 432, entonces a ver qué sensaciones les transmiten y qué impresiones. Y la verdad es que ha sido prácticamente el 100% experiencias muy positivas, o sea, la gente nota cosas muy curiosas, y además al ser con estos patrones cíclicos repetitivos tienen un estímulo de la creatividad brutal, porque el método es el mismo que el que se utiliza en el sufismo, con la música cíclica sufía acompañada del movimiento del cuerpo, que además imita el movimiento de los planetas, o sea que encontramos otra vez esa relación universo, ser humano, armonía, sonido, y también para momentos de introspección, de meditación, de encontrarse uno mismo, de conectar con uno mismo, de escucharse a sí mismo, pues ayuda muchísimo. Es que aunque sea una música instrumental que suena un poco clásica, con esa relación con el minimalismo,
tiene esos patrones también de la música chamánica. O sea, tú te vas a un chamán siberiano de Centroamérica, de Norteamérica, de la selva amazónica, y la música chamánica para conectar con lo que llamaríamos el gran espíritu es lo mismo, consiste en lo mismo. Se utiliza sobre todo percusión, el famoso tambor chamánico hecho con piel de animales que se golpea con un mazo, y se utilizan una serie de ritmos repetitivos y cíclicos que, dependiendo también del efecto que se quiera conseguir, pues van aumentando en velocidad o no, pero proporcionalmente. Y ya se ha demostrado que los latidos del corazón se acompasan a ese ritmo de la música. Caramba. Sí, muy curioso. Y entonces, dependiendo de la aceleración o no aceleración de esa música, pues se consigue un efecto anímico distinto. Muy curioso, ¿verdad? Es alucinante. Sí, mira, un ejemplo que pongo siempre y que, claro, evidentemente entre la gente con la que ensayo y el resto de músicos se entiende muy bien, pero luego el resto de gente te mira como si estuvieras loco, es cuando les digo, mira, probablemente tocar con alguien es de las cosas más íntimas que puedes hacer. Y un grado de intimidad que te lo comparo con el sexo y se te quedan así como mirando. Tío, dices cosas muy raras. Pero luego tengo la neurociencia de mi parte, porque resulta que se han hecho estudios de coger eso a una banda de jazz o una banda de rock y monitorizarlos a todos con electroencefalogramas, y efectivamente cada uno tiene las ondas cerebrales por su lado, hasta que el batería dice 1, 2, 3, 4 y en ese momento todo se acompasa esas ondas cerebrales como si fueran una única persona conectada por lazos invisibles. Y es muy bonito, la verdad sea dicha, porque la música, ¿tú crees que es el lenguaje realmente universal, sin poesía? O sea, que realmente si pudiésemos, como en aquella escena de Encuentros en la tercera fase, comunicarnos con una inteligencia, con una civilización que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, a lo mejor la música sería el vehículo para hacerlo. Pues de hecho en esa película esas 4 o 5 notas que aparecen son muy importantes y son la forma de conectar y comunicarse que tienen. Y efectivamente yo creo que la música, eso como pura vibración, es un lenguaje universal, totalmente universal, en el que sobran idiomas, sobran palabras. Yo creo que coges a músicos de 2 países en guerra y los ponen a tocar y los pones a tocar y se les olvidan todas las diferencias, porque es eso, algo místico, algo sagrado que existe desde que estamos en el útero de nuestra madre, estamos escuchando los latidos de su corazón y sintiendo los nuestros, ya estás teniendo ahí un primer contacto con el sonido, con la música. O sea que es algo completamente mágico y conectado con la condición humana y también con la condición cósmica completamente. Has dicho una palabra importante, has dicho sagrado. La música es algo trascendente, es algo que efectivamente en sus orígenes fue directamente sagrado. Cuando se inventa la música con los primeros instrumentos de percusión es probablemente alrededor de una hoguera, en ritos que eran chamánicos y que eran sagrados. Y ahora es algo tremendamente frívolo en muchos aspectos. Yo recuerdo que cuando se inventaron los primeros secuenciadores, los primeros samplers, yo estaba entusiasmado porque era más inocente que un cubo y decía, oye, pues todo esto mira qué bien, que va a potenciar la creatividad de la gente y bueno, pues podemos saltarnos un poquito la tiranía de la técnica, la tiranía de tener que dominar un instrumento y se van a hacer cosas maravillosas. Se hizo verdadera basura con eso. ¿Nos estamos cargando la música con el mercado? Pues yo creo que sí, no más que ver cómo está el percal. Y el problema es que la música influye también, o sea, influye culturalmente en la educación, en la cultura. Entonces es una especie de círculo vicioso. Triunfa esta música, pero también porque la gente la consume. Porque desde que son jóvenes los chavales no están acostumbrados a consumir una música de calidad. Esto es como la comida, la música. O sea, tú puedes comer hamburguesa todos los días, pero te va a sentar fatal. Y una música de calidad aporta, por eso de que somos también agua, vibración, aporta a tu organismo y a tu cerebro también, a tu psique, un montón de riqueza. Lo que pasa es que se ha empezado a enseñar, bueno, y se asume que músicas complejas, como la música clásica, nos vamos a Bach, por ejemplo, que es una maravilla absoluta, una riqueza armónica, melódica en cualquier obra de Bach que cojas, es alucinante, y se la pones a una persona joven, incluso a una persona de mediana edad, y se aburre. ¿Por qué se aburren? Pero porque no están educados. En cambio les pones
cualquier cosa de estas del reggaetón o el trap que se ha puesto ahora de moda, ¿no? Que sí, o sea, no me quiero crear enemigos, pero es terrible, Bueno, y de una simpleza... no te vas a crear muchos enemigos porque aquí somos poco amigos del reggaetón, hay que decirlo. Vale, pues horrible. Y luego además con unas letras denigrantes para el ser humano en general. Y eso, y fíjate, una simpleza básica, está todo el mundo encantado. Y además la música pop igual, se cogen los mismos 4 acordes y con lo mismo te hacen 100 canciones pop, con lo mismo, igual la misma estructura, las mismas secuencias melódico-armónicas. Es como plagio de plagio de plagio de plagio y la gente no se da cuenta y consume todo el rato lo mismo. Es como si fuéramos animales de una granja y nos estuvieran dando pienso de este malísimo pienso, y no, tenemos que salir de la granja, ir al campo y comer hierba sana del campo y que nos dé el sol. Pues con la música lo mismo. Porque por eso, la música puede ser terapéutica y de hecho lo es, pero aparte de ser terapéutica, y me gustaría que me pusieras algún ejemplo, puede ser también perjudicial, que esto se habla menos. Es decir, ¿hay música que puede hacer daño y música que puede curar? Pues yo creo que sí. Hay un referente histórico de música utilizada como terapia, que son las variaciones Goldberg de Bach también, que fíjate, a mí personalmente me ponen de los nervios, pero en su momento fueron compuestas para ayudar a dormir a Goldberg, que era el señor que las encargó porque tenía problemas de insomnio. Eso podríamos decir que es como un ejemplo de musicoterapia en el barroco. Ya lo creo. Sí, sí. Luego, en el Antiguo Egipto, la música se utilizaba también para la salud. Y en la Antigua Grecia se veía que distintas melodías, distintos tonos, se utilizaba sobre todo la lira, pues podían influir incluso en estados de ánimo, para tratar depresiones, incluso para tratar problemas de locura, de problemas psicológicos y mentales. Entonces se veía como distintas músicas podían calmar a un enfermo que tenía un ataque de histeria, y cosas así. O sea, muy curiosa la relación de la música y la salud desde la antigüedad. Y luego así, a nivel del día a día, pues cuando estamos tristes a veces nos ponemos una canción que nos trae recuerdos o nos ayuda como a tener una catarsis y así. O sea, que hacemos musicoterapia casi sin darnos cuenta. Uh-huh. Oye, tú tienes una trayectoria musical amplísima, aparte de compositora, has hecho colaboraciones con un montonazo de gente. Y tu otro proyecto es una banda de música celta. ¿Por qué música celta? Pues la música celta, a mí me ha encantado desde siempre, y luego tiene ese también componente sagrado y ancestral que conecta también con todas las culturas chamánicas del mundo. O sea, la palabra celta es muy vasta, muy amplia también, y es un refrito de épocas y de culturas de países europeos. Y bueno, lo que llamaríamos música celta, en este caso en mi banda, que se llama Quinia, lo que hacemos es sobre todo en nuestro primer disco, música irlandesa, sobre todo, y ya en el segundo disco que estamos preparando, con unos videoclips maravillosos que pronto se podrán ver. Bueno. Pues sí, pues son composiciones 100% originales nuestras, y entonces ya lo que intentamos es ahondar en la esencia de distintos ambientes celtas. Así como el primer disco queríamos recuperar la tradición más pura irlandesa, los sonidos más puros, canciones tradicionales readaptadas y versionadas por nosotros, aquí buscamos el transmitir sensaciones, ¿no? Pues una canción te recuerda a un bosque, otra a una taberna, entonces es sentir todo ese ambiente de taberna. Otra, pues la naturaleza, los animales sagrados. Tenemos una canción que está basada en un águila, un animal de poder muy potente, no solo para la cultura europea, sino para tradiciones indígenas de todas partes del mundo. En fin, es decir, es música muy bonita, muy alegre, la gente se anima muchísimo, pero a la vez la intención siempre ha sido desde el principio que tenga esa componente, ¿sabes? Que no sea música para pasarlo bien y ya está, sino que tenga esa doble lectura, esa componente místico-sagrada profunda ahí. Pues para terminar llegamos a la parte de ruegos y peticiones. Sí. La primera es, ¿me dejarás utilizar geometría sagrada en las músicas de días extraños? Porque algunos de los temas los veo maravillosos para ilustrar algunas cuestiones. Pues sí, porque además yo escucho tu programa todas las semanas, o sea que será un honor escucharte y escucharte. Genial. Y para que te pueda escuchar mucha más gente, cuéntanos dónde pueden conseguir el disco y además un pequeño juego que tienes por ahí que me ha parecido muy interesante y muy gracioso.
Vale, pues a ver, lo cuento. A ver, este disco, como hemos contado antes, es un experimento. Entonces, es también, aparte de la afinación a 432 hercios, lo de los números, los fractales, todo esto, toda esta geometría sagrada, pues es también un camino iniciático. Es como una especie de camino y forja del héroe, ¿no? Camino del guerrero. Entonces ya me han pedido que lo vendan en distintas tiendas, pero he dicho que no, porque mi intención es que sea difícil de encontrar. Oh. Es decir, sí, o sea, sí, por eso. eso. El anti-marketing. Sí, todo completamente. pero es que, porque tal como es el disco, que es así como un poco místico, sí. Es que yo creo que es lo que le corresponde. Entonces, se puede descargar en MP3 desde mi página web, que es www.jezabelmartinez.com.es. También se puede descargar de mi página de CD Baby. Y luego, si lo queréis el CD físico, lo que quiero es que me escribáis a mí personalmente y me lo pidáis. Anda. ¿Sabes? Entonces, porque luego me gusta llevar un seguimiento de por qué esa persona ha llegado a mí justo en ese momento, porque suele coincidir con un montón de casualidades. Y luego, o sea, es que en cuanto empiezas a ver los números, ¿no? Y a tener en cuenta los números, aparecen por todas partes. Es tremendo. Es como si fuera una especie de magia numérica que llena el día a día. Y luego, aparte, me gusta pues luego saber qué les ha parecido el disco, qué han sentido con cada canción, etcétera. Y luego, además, regalo material adicional porque, además de esto de llegar al camino iniciático, el disco en sí tiene otro camino oculto. Entonces, los temas están relacionados entre sí, ningún tema está puesto al azar. Hay distintos códigos numéricos y también melódicos y armónicos. Y quien encuentre los patrones ocultos en el disco, pues también me puede escribir y recibirá más música gratis a cambio. ¡Anda! Entonces voy a contar el primero, que es como el fácil entre comillas. Sí, ese me lo sé yo. Que es, si coges, hay 3 temas que son como de relajación y de introspección en el disco, que son así como muy profundos, muy chamánicos, que es el tema número 5, que es el fractal 2, el tema número 8, que es el número pi, y 8 más 5 es 13. Entonces el tema 13, el tetraedro, que es el último tema del disco, también es así relajante. Y a su vez 8, 5, 13 forman parte de la sucesión de Fibonacci. Entonces ya te conducen al siguiente tema, que es el número 9. Y a partir de ahí, pues es como una especie de poder escuchar el disco en otro orden distinto, otro orden oculto. Y además de todo esto que nos cuentas, creo que los que tengan la suerte de encontrarse en Albacete dentro de muy poquito van a tener la ocasión de escucharte en directo. Vale, pues el 27 de octubre se celebra en el auditorio de Albacete un congreso muy especial porque va gente muy interesante y además es benéfico, ya que los beneficios se van a destinar a ayudar a unos niños de Benín, para escolarizarles, ayudarles porque estaban ahí trabajando en unas canteras y demás. Y entonces ahí vamos a dar un concierto espectacular, mi banda Quinia. Y además va a haber, se emitirá parte por Espacio en Blanco con Miguel Blanco, al que conozco ya porque he estado en algunos de sus programas, y también participará en el congreso. Luego está Ramiro Calle, Aldo Linares y gente así especialista que hablarán pues de los misterios de la vida, del más allá y de cosas muy interesantes, por si alguien quiere irse hasta Albacete, aunque me sea. O que le pille directamente allí, que algún oyente digo yo que tendré en Albacete, ¿no? Y nada, aunque me han dicho que está ya casi todo vendido, pero bueno, supongo que algo de hueco habrá. Pues Jezabel Martínez, qué decirte, muchísimas gracias por venir a Días Extraños a compartir tu conocimiento, a compartir tu música y en definitiva pues a dejar un poquito de esa magia que has sido capaz de construir. Muchas gracias y un saludo. Gracias a ti, Santi, y sigue adelante explorando los días extraños.